Y entre otras discusiones, en el Congreso se empieza a plantear la cuestión del impuesto a las ganancias. Hace no mucho tiempo, hacia finales del año pasado, ustedes se acordarán, hacia finales del año pasado, que se aprobó finalmente una ley que establecía un piso de ganancia de 15 salarios mínimos. Estamos hablando de 2,3 millones de pesos. La verdad, a poco de andar, hoy el gobierno plantea una reversión justamente del impuesto a las ganancias. Milei había votado, esto es una cosa llamativa, había votado aquella vieja ley, hoy promueve una reversión, diría, del impuesto que no se llamaría ya impuesto a las ganancias, sino a los ingresos personales, y que en principio implicaría que todo aquel que cobra bruto por encima de 1.350.000 pesos estaría nuevamente alcanzado por el impuesto. Estamos hablando, para que vos que estás del otro lado, y que sí, pero pará, de mi bolsillo, de la guita que yo recibo en el recibo, ¿cuánta plata es? 1.100.000 pesos. Bien, el que está por debajo, 1.100.000 pesos, dejaría o quedaría aún fuera de ganancias, pero el que está por encima empezaría nuevamente a pagar ganancias. La Argentina tiene cosas insólitas. En nuestro país una familia tipo que recibe menos de 500.000 pesos de ingreso es pobre, y arriba de 1.100.000 pesos paga ganancias. Si no sos pobre o casi que pagás ganancias, digamos, no hay prácticamente nada en el medio. Pero tenemos esta noche que nos visita al gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches. Bien, arranco con esto último que veíamos recién en el impuesto a las ganancias. Vos estuviste acá no hace mucho tiempo, nos habías comentado que en principio había algún acuerdo de los gobernadores de avanzar con alguna coparticipación, por ejemplo, del impuesto a los créditos y débitos o del impuesto país, no necesariamente la reversión de ganancias. ¿Cómo está eso hoy? Mira, hoy, si me preguntás concretamente, una redacción no hay. En este momento están terminando de negociar un dictamen que empezó hace 10 minutos y ya hay 3 redacciones distintas de los primeros 3 artículos. Nosotros sostenemos que hay que descentralizar las arcas nacionales y tenemos una propuesta concreta que lleva al equilibrio fiscal y que no necesariamente es una reversión de ganancias, sino que es lo mismo que te comentaba la otra vez de coparticipar otros tributos. Hay cuestiones que nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, muchas, y hoy hubo un avance en temas que nos preocupaba fundamentalmente con el tema pesca, con el tema hidrocarburos, con el tema de las retenciones. Ha habido un avance, el gobierno escuchó y tomó muchas de las propuestas que hicimos los gobernadores, pero hay otras que no coincidimos y obviamente no vamos a acompañar. Hoy a la mañana Adorni, y creo que trascendió que lo había transmitido, y te lo pregunto, el presidente Milei en la reunión de gobernadores, que básicamente planteó algo así como, bueno, si no sale la ley, el ajuste va a ser peor también para las provincias y vamos a revisar transferencia por transferencia sin miramientos. Mira, en el caso nuestro de Chubut eso no sería un problema porque transferencias no automáticas tuvimos 0. Así que sí había un punto que nos preocupaba y que estuve con el secretario de Educación y me garantizó que no se va a tocar, que es el Fondo Compensador Docente. La verdad que es fundamental para sostener la media salarial para los docentes. Eso va a continuar, lo cual es también un avance en las negociaciones que han habido, pero en ningún momento hubo alguna comunicación extorsiva, si se quiere, decir, che, no me votás esto y te vamos a cortar el chorro de las provincias. Hoy no se puede hacer porque, de hecho, vos empezaste hablando de ganancias. En su momento, cuando se propone en campaña el tema ganancias, contemplaba una compensación a través no del impuesto al cheque, sino del impuesto país. A último momento desaparece justamente para tener agoteo a los gobernadores a través de los famosos aportes del Tesoro Nacional. Bueno, eso no está, hubo una mejora en la recaudación por la devaluación, pero la verdad que nos tiene sin cuidado si va a haber más o menos ATN, porque en nuestro caso nunca tuvimos. Te pregunto por las arcas de tu provincia en particular. Vos heredaste una provincia endeudada en dólares. El efecto de la devaluación, ¿fue más beneficioso porque te mejoró la recaudación en regalías o porque o negativo porque te pegó
en el endeudamiento? Bueno, nos duplicó la deuda. O sea, Duplicó la deuda. en términos generales fue más negativo porque tenemos una de las deudas más grandes de todas las provincias en dólares que recibimos del gobierno anterior. El flujo mejoró, sobre todo por regalías, aumentó el cupo de regalías, lo cual nos permite salir a renegociar la deuda, o sea, el repago de la deuda vieja con más margen. En ese sentido hay que hacer una ingeniería financiera para en el corto plazo poder sortear esos problemas. Pero sí, la devaluación tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, claramente. Gonzalo. Bueno, gobernador, sin los votos de la UCR, parte del PRO y de Hacemos Cambio Federal, ¿la suba de retenciones es factible o no dentro de la ley Ómnibus? ¿Cómo está viendo ese escenario? Hoy es muy difícil porotear y decirte qué va a salir y qué no va a salir. Yo estimo que no. La verdad que hay una decisión de no acompañar. Creemos que para ir al ajuste fiscal que tiene que hacer el gobierno para llegar al equilibrio, hay otras opciones que no necesariamente es asfixiar a las provincias y al sector productivo, sobre todo al interior productivo. A ver, no es un momento bisagra en el cual el gobierno gana o pierde. Yo creo que después de esta discusión va a haber una discusión más profunda de una agenda de desarrollo que escucha la realidad del interior de la Argentina y no necesariamente es por ley, tiene que ver con un montón de medidas que desde el Ejecutivo se pueden tomar sin problema, ¿no? Ignacio, ¿viste el discurso de Milei en Davos? Mira, para serte sincero, vi los cortes, que bueno, también los cortes, hay cortes más maliciosos, hay otros más positivos. Depende de quién corte. Sí, pero sí, vi algunos, por ejemplo, que se hablaba de temas de feminismo y demás, que por ahí no era la ocasión, ¿no? Yo por lo menos creo que estamos en un momento donde la Argentina necesita un mensaje de unidad. No un mensaje revanchista, un mensaje que divida, un mensaje de los que piensan como yo la tienen clara y los que no piensan como yo son el problema. Creo que... y de hecho estos últimos días bajó mucho la agresividad del gobierno para con algunos sectores, lo cual lo celebro porque si no va a ser imposible generar los consensos que necesitan. Hay una mirada, por lo menos de afuera, de lo que narran muchos colegas que cubren política y de lo que cuentan muchos dirigentes, de que hay una parte de la oposición que tiene más ganas de que salga la ley que el propio gobierno y que hay mucha desconexión interna entre los funcionarios del gobierno respecto de quiénes son los interlocutores válidos con la oposición. Esto vos que estás adentro, ¿lo ves? Hay una parte de la oposición, a quien represento yo también, que queremos que al gobierno le vaya bien, porque queremos que a la Argentina le vaya bien. No necesariamente eso está determinado porque esta ley sea exitosa en su tratamiento parlamentario o no. Yo creo que la negociación fue muy apurada y obviamente en este momento que yo de acá me voy al Congreso a hablar con los legisladores nuestros, todavía no hay un lineamiento claro de cuáles efectivamente se van a modificar y qué capítulos no. Va a ser una discusión hasta mañana a las 6 de la mañana. Creo que se podría haber avanzado de otra manera, sí, pero en estos últimos días hubo apertura al diálogo y pudimos evitar conflictos y también proponer ideas superadoras para algunos capítulos que nos complicaban. ¿Qué conflictos se evitaron? Y había, a ver, por ejemplo, el capítulo de la pesca era un conflicto sectorial. Yo pocas veces vi que una ley, generalmente un proyecto de ley beneficia a uno y perjudica a otro. Claro, a todos. A todos. A todos. Unánime. ¿Quedó finalmente con el texto anterior? ¿Cuáles fueron las modificaciones? Se elimina el capítulo. Se elimina el capítulo. Para que no haya ambigüedades en la redacción. Ayer el propio Adorni mencionaba, y creo que y Milei también, decían, no cedimos en nada. Sí, Milei ayer en una entrevista a la mañana en la radio, me estoy acordando, decía, no cedimos en nada. Cuando uno repasaba decía, bueno, pero me parece que sí, ha habido una serie de cambios. ¿Por qué se planteó demostrar, tal vez que un acuerdo, lo de la pesca fue finalmente un acuerdo, no tiene un costado positivo y la necesidad de mostrarse inflexible? Yo creo que en el gobierno hay actores que tienen por función generar los consensos para poder gobernar y hay otros actores que tienen por función armar un relato épico de que la casta no te deja gobernar. Si se prioriza lo comunicacional a lo que efectivamente te permite gobernar, estamos en un problema.
Por eso creo que hay algunos que dicen, che, vamos a perder porque eso nos da un margen de relato que para mí es un error. A ver, gobernar implica acordar, implica generar consensos, y para mí que los que creen que perder una votación eso les da épica, para mí no deja de ser un fracaso político. Por eso esperemos que la negociación en estos últimos momentos sea buena, ¿no? Mañana hay un paro general. Ha habido, del partido del que usted es parte, el PRO, ha habido distintas, digamos, expresiones al respecto. ¿Cuál es la suya? ¿Cree que está bien? ¿Cree que fue prematuro? ¿Cree que hay motivos? Yo creo primero que este país sale adelante trabajando. Eso, parto de esa base. Nosotros venimos de un conflicto importante en mi provincia. Estuve reunido con la CGT de Chubut y la verdad es que cuando te sentás a hablar desde el sentido común y del pragmatismo, decirle, muchachos, ustedes están diciendo que hay que voltear todo. Dentro de esa ley ómnibus hay un capítulo de hidrocarburos que para Chubut es muchísimo laburo para la UOCRA, para petroleros, o sea, sería pegarnos un tiro en el pie. Entonces, veamos qué nos sirve como provincia, qué no nos sirve como provincia, y la verdad que creo que Chubut fue la única provincia que nos pusimos de acuerdo y dijimos, che, veamos lo que sirve y lo que no sirve. Parar, por querer que a un gobierno le vaya mal, es peligroso y aparte es mezquino. Ahora, manifestarse en contra de algo también es válido y está en todo su derecho, ¿no? Ayer, uno de los temas de ayer y de hoy también fue el crimen de esta chiquita Uma en Lomas de Zamora. Yo sentí que la política, mientras esto ocurría, estaba discutiendo por plata. Está un poco disociado del gran tema del que hablaba la gente. Te quiero preguntar si compartís esa mirada, si no sentís que la clase política estuvo alejada de eso por estos días, y si esa realidad que pasa en el conurbano, lo que veíamos, también pasa en tu provincia. ¿Cuál es el tema central de inseguridad hoy en Chubut? Yo creo que sí, la política está disociada de la realidad hace mucho tiempo y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para no caer en ese microclima de discutir la coyuntura, lo urgente y no entender lo que pasa afuera. En mi provincia la discusión hoy pasa por garantizar las clases. Por eso para mí era tan importante el tema del capítulo de educación y la esencialidad. En los últimos 5 años tuvimos solamente un año de clases. Tenemos problemas de chicos que están en 4º grado y son analfabetos. Más allá del problema de inseguridad que existe, hoy la fibra íntima del chubutense quiere que los chicos vayan a la escuela. Y eso no tiene nada que ver con si se coparticipa el impuesto al cheque o no. Eso es una realidad que, de hecho, un día después del paro vamos a tener un encuentro con la CGT, con los gremios estatales, con el empresariado de la provincia, para todos juntos garantizar que después de tanto tiempo empiecen las clases. Gobernador, por lo que mencionaba antes, entiendo que su diálogo con Francos, con el ministro del Interior, es bueno. Sí, es muy bueno. Es cotidiano. ¿Y con Milei? Yo con Milei tuve la posibilidad de hablar en la reunión que tuvimos con los gobernadores. Después no hay un vínculo diario, pero en ese momento la verdad que el planteo que hice en relación a YPF lo tomó y en 48 horas tuvimos respuestas favorables. Así que la verdad que si bien hay distintos actores que son hoy vínculo con el presidente, yo creo que en este momento hay que ponderar a quien dialoga y quiere acordar que la cuestión por ahí más de la épica comunitaria.